Alejo, es que amigo de Alaya. Ella, Alay, ¿cómo se llama? Cerca. Cada vez más cerca. ¿No vas ahí? ¿Ah? Sí, pero me voy a sentar en el piso. Voy a sentarme debajo tuyo, Alejo. Bueno, ¿qué más, jovencitos? ¿Cómo están? Alejandro, bienvenido a tu primera clase hoy. ¿Cómo? ¿Ya hicieron el primer parcial? ¿Cómo les fue? Por favor, escúchenme. Recomendaciones importantes. Dentro de 8 días, viernes, tienen la clase con el doctor Lobato. Recomendaciones importantes. 1, no falten. 2, no se cambien de salón. 3, estudien y participen, por favor. ¿Sí? Esas son mis recomendaciones para el viernes de 8 días. El lunes vamos a ver el último tema antes del parcial, que es núcleos de la base, de mis temas favoritos, de los temas más extensos que vamos a ver este semestre. El miércoles vamos a hacer una actividad evaluativa. Como es una actividad evaluativa, no se puede sacar ni apuntes, ni cuadernos, ni celular, pero van a trabajar en grupo, pero sin apuntes, ni cuadernos, ni nada. ¿Sobre qué tema? Sobre tálamo y núcleos de la base. Para el miércoles siguiente. Así que si piensa faltar, no falte. ¿Cuánto el número de integrantes de grupo? Señor, Número de integrantes de grupo. no sé, ese debe tener. Ahora sí, estamos a una semana y un fin de semana del parcial. ¿Están preparados? Vamos a empezar la clase. ¿Qué creen ustedes que tiene en relación estas 3 imágenes que les estoy colocando acá? Esto se llama actividad rompehielos. Ustedes miran y responden para que podamos hablar. ¿Estás como en un lugar cerrado? Que están como en un lugar cerrado. ¿Qué más? ¿Qué dicen que tienen en común estas estructuras? ¿Qué es eso? La idea es que lo vean, ¿no? Ahí está. Vean eso. Colchoneta. ¿Qué será eso? Ahí hay una cama. Hay una cama. Es una secta. Que da sensación de profundidad. Esto es una imagen Y antiguo. de una camilla. Los dos cuadros están como de estilo como Vea, eso ahí es una cama. que tienen ¿Qué tienen en común? los colores también. No. Ahí están opacos todos. La carta de color. Es el video. Ah, ¿Qué tienen en común? ¿Ah? Que todos se ven como si entraran. Que en todo se ven como si entraran. no, porque debe ser como Mira que eso también me dijeron No, vea, ahorita. ahí hay Ustedes un- han visto, ustedes ven historia del arte o algo así, que todos responden así de manera tan técnica. Que luz. Todo rectangular. Todas dan como sensación de. La relación de las 3 es que hacen referencia a la palabra tálamo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra tálamo? Tálamo significa cama nupcial. Por eso aquí hay una persona aquí. Ya vamos para allá. ¿Qué es una cama nupcial? Las personas antes, cuando se casaban y no estaban juntos antes, solo iban a estar juntos después de que se casaban. A esa estructura, a esa cama, en ese punto donde iban a consumar su amor, a eso se le llama, o lecho nupcial, a eso se le llamaba tálamo. También tálamo quiere decir cámara interna. ¿Por qué cámara interna? Esta imagen que ustedes están viendo aquí. Porque el tálamo es una estructura que se encuentra en todo el centro del cerebro. Y aparte de eso, ese tálamo, pensando también en esa relación de cama nupcial, pues es un lugar donde se va a consumar todo lo relacionado con la pareja también. Muy poético, ¿no? Sí, pero Pero así se llama tálamo. Viene una palabra griega.
sí en la corteza, ¿se acuerdan? Decíamos que la corteza iba a recibir información del tálamo, pero la corteza también iba a enviar información ¿a quién? Al tálamo. La relación no es tan uno a uno, es decir, que no es directa, o sea, no es tan proporcional, quiero decir, y es que son mayores las proyecciones de la corteza hacia el tálamo. Así, el tálamo le está enviando un montón de información a la corteza. Ubicación, ustedes ya deben de saber esto. El tálamo hace parte del diencéfalo y como parte del diencéfalo se encuentra en el centro del cerebro. Nosotros tenemos dos tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, que tienen entonces qué morfología, como si fuera un óvalo o como si estuviéramos hablando de dos huevitos. Estos huevitos que tenemos en el centro del cerebro miden alrededor de 2 centímetros de ancho por 3 de largo. ¿Me siguen hasta acá? Nosotros ya habíamos mencionado también que estos dos tálamos estaban parcialmente unidos. ¿Por quién? ¿Cómo se llamaba esa estructura que unía los dos tálamos? ¿Cómo? Tabique intertalámico, masa intertalámica. Masa intertalámica. Muy bien. El tálamo se ubica también, si lo vemos en esta parte de acá, su porción que es más voluminosa queda hacia atrás, que es esto que estamos viendo aquí. El tálamo se encuentra entonces parcialmente unido por la eminencia intertalámica y separado por un ventrículo. ¿Cuál es el ventrículo que separa los tálamos? El tercer ventrículo. Los tálamos se ubican de tal forma que quedan así como inclinados. Por eso nosotros lo estamos viendo aquí como si estuvieran haciendo una B invertida, como si lo estuviéramos viendo esto. Vamos a marcar una rayita para que lo vean ahí. Esto y esto. ¿Me siguen? Ok. Repasito de la clase. Un poquito de esto. Repasito de la clase del lunes. ¿Cómo se llama esta fisura que separa los dos hemisferios? Fisura interhemisférica. ¿Cómo se llama fibras que unen ambos hemisferios? Cuerpo calloso. Si este es el cuerpo calloso, ¿cómo se llama este giro que queda acá encima? Giro del cíngulo. Muy bien. ¿El espacio cómo se llama? Ventrículo lateral. Tengo en esta parte de acá que sería ¿quién? El caudado. Y puedo observar aquí a quién? El tálamo. Voy a volverme a la imagen anterior, olvidó mencionarles que ese tálamo entonces se encuentra superior ¿a quién? Al tallo. Y en la parte anterior inferior del tálamo se encuentra otra estructura diencefálica que se llama el hipotálamo. Por eso acá en la imagen podemos ver que su proyección más inferior vendría siendo el hipotálamo. ¿Me siguen todos hasta acá? Aquí yo puedo observar que este tálamo está siendo, digamos, delimitado por una estructura que se llama ¿cómo? Cápsula interna. Pregunta esencial y fundamental para que esto nunca jamás les pase en el parcial práctico. Si yo les pregunto cuál es la función de la cápsula interna, ¿ustedes cuál van a decir? Pensando que la función de una estructura del cerebro no es delimitar, ni tampoco separar. ¿Cómo? Permite la comunicación. Tiene sustancia blanca que permite comunicación entre estructuras ascendentes y descendentes. ¿Cuál es mi idea acá? Porfa, no me coloquen en el parcial que la cápsula interna separa el tálamo del ventricular. Lo digo porque me ha pasado, ¿vale? Ninguna, la función va a ser separa tal cosa. Ajá, después. También, pues, si te da tiempo, haz todo lo que quieras. Una vez termina la cápsula interna, continúan como pedúnculos cerebrales. Es cerebrales. Porque los pedúnculos cerebelosos son los que van del cerebelo al tálamo. Recuerden ustedes que uno no está exento de equivocarse. Una vez aquí habla y a veces uno le equivoca las palabras.
porque funciona como una especie de colador, como un filtro de información que viene de la periferia que vaya a estar llegando finalmente ¿a dónde? A la corteza. Pero también asimismo me gusta pensar como en esto. ¿Saben quién es él? ¿Quién es? ¿No les gusta Marvel? ¿Quién es? Él es el negro que abre y cierra. Y él es el No se mantenga ¿Qué? No, él es Heimdall, la persona que abre la puerta de chocolate que abre y cierra. tampoco así. Heimdall es la persona, él es un guardián. Me gusta pensar que el tálamo también es un guardián de la información que está subcortical hacia los sectores corticales todo el tiempo, para que lo tratemos de relacionar como en esa función. También podemos hablar que este tálamo va a tener diferentes núcleos. ¿Cuántos núcleos va a tener el tálamo? Alrededor de unos 50. Hoy vamos a ver los 50 núcleos del tálamo, seguramente no, pero vamos a ver al menos los más significativos. Estos núcleos que vamos a ver el día de hoy van a ser, al igual que estructuras corticales, que pueden ser antiguos y modernos. ¿Listo? Forma, estructura. Entonces yo quiero que pensemos lo siguiente. El tálamo, si yo le doy un zoom y lo veo de esta manera, voy a encontrarme que el tálamo tiene dos láminas. Una lámina medular externa y una lámina medular interna. Como su nombre lo dice, la lámina medular interna va a estar en la parte de adentro del tálamo y lo va a estar subdividiendo. Si ustedes se dan cuenta, miren que este tiene una forma de una Y, mientras que la cápsula más externa se va a llamar la lámina medular externa. ¿Me siguen todos hasta acá? Pensémoslo así. Este es el tálamo y el tálamo entonces tiene una línea dentro que lo divide. Entonces sería la lámina medular interna. Pero adicionalmente tengo una lámina que lo está recubriendo por fuera. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa? Lámina medular externa. Bien. Viene la siguiente pregunta. ¿De qué está formada las láminas medulares? La externa y la interna. Las láminas medulares, tanto externa como interna, van a estar formadas por sustancia blanca. Eso quiere decir que por ahí van a estar pasando también ciertos axones. Esta sustancia blanca también viene acompañada de la glía. ¿Cuál es glía? La microglía, el astrocito fibroso para su nutrición. Y también les pregunto, si por aquí está pasando sustancia blanca, quiere decir que debe haber mielina, ¿cierto? ¿Cuál sería el astrocito que forma la mielina? No, el oligodendrocito. ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Me siguen? Vamos a pensar lo siguiente. El tálamo, yo lo puedo dividir de acuerdo a las funciones, lo puedo dividir de acuerdo a sus proyecciones y también lo puedo dividir de acuerdo a una característica anatómica que está relacionada con la región. Entonces pensemos lo siguiente. Esta Y que estamos observando acá es la línea medular interna. ¿Me siguen hasta acá? Todas las estructuras que quedan hacia la parte anterior de esa Y se va a llamar la región anterior. ¿Vamos bien hasta aquí? Si este es un tálamo y este es el otro y tengo un espacio adentro que vendría siendo el tercer ventrículo, ¿cómo creen que se llama esta región? Mediana. ¿Y toda esta región de acá? Lateral. Adicionalmente, miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un corte de ese tálamo. Y una vez yo corte el tálamo, me estoy dando cuenta que dentro de esa lámina medular interna van a haber unos núcleos embebidos. Embebidos quiere decir que están como metiditos. Entonces estos núcleos que están acá se van a llamar los núcleos intralaminares. ¿Me siguen todos hasta acá? Bien. Porque entonces los núcleos intralaminares están más en la parte, en la región lateral. No, hay una región independiente que se llama la región intralaminar, porque no es ni medial, no es lateral, y para poderlos observar yo tuve que cortar al tálamo para poderlo ver, como si estuviera sacando un pedacito de pastel, por ejemplo.
siguen hasta acá? Dentro de la lámina, metido, por eso se llaman intralaminares, dentro de la lámina. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Todo eso. Bueno, preparémonos. Yo sé que no se ve tanto el morado, no pensé que no se fuera a ver así, pero ustedes tienen las imágenes en las diapositivas por aquí. Entonces quiero que pensemos en lo siguiente. De acuerdo a la anatomía, dijimos que podíamos clasificar a las regiones del tálamo en anterior, medial, lateral e intralaminares. ¿Me siguen hasta acá? Listo. Ahora, yo puedo también clasificar a los núcleos del tálamo de acuerdo a su función. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Primero, de relevo. ¿Qué quiere decir de relevo? Exacto, los que son sensoriales, los que vienen de la información de afuera, llega al tálamo y del tálamo se proyecta ¿a dónde? A la corteza. A eso los voy a llamar núcleos de relevo. También puedo clasificarlos como núcleos motores. Como así, pues son núcleos que van a estar vinculados con información motora. Que para nuestra facilidad son solo dos núcleos. Y vamos a llamar núcleos asociativos a aquellos que se conectan entre sí y que se conectan con varios sectores y que no necesariamente están recibiendo información de la periferia. ¿Me siguen todos hasta acá? Bueno, eso de acuerdo a su función. Ahora, alguien más entonces también logró identificar una característica para poder clasificarlo y son los relacionados con sus proyecciones. Entonces quiero que me sigan en lo siguiente. Una vez llegó alguien e hizo una estimulación directamente sobre los núcleos del tálamo. Una vez hacía la estimulación directa en el núcleo del tálamo, podía observar qué sectores corticales se activaban. ¿Me siguen todos hasta aquí? Cuando se hacía la estimulación y se activaba una corteza en específico, decíamos que son núcleos específicos o núcleos de contenido. Mientras que cuando se le hacía la estimulación a unos núcleos, pero no se activaba un solo sector cortical, sino que se activaba casi que toda la corteza, le llamábamos núcleos inespecíficos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? De acuerdo a sus proyecciones. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bien. Si podemos entonces continuar entendiendo este gráfico, pues podemos ver que la mayoría de núcleos que vamos a ver el día de hoy son núcleos específicos. Miren que todos salen de aquí. Mientras que los núcleos inespecíficos son los que están relacionados con esa región intralaminar. ¿Siguen? Ahora una pregunta para ustedes. La corteza cerebral, ¿qué tipo de neurotransmisor tiene que expresa predominantemente la corteza? ¿Cómo? Tipo de neurotransmisor que expresa la corteza predominantemente. Glutamato. ¿Por qué glutamato? Porque es el que usan las neuronas piramidales. Y ustedes ya saben que la corteza, ¿cuántas neuronas piramidales tiene más o menos? 80% de toda su cantidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Esto para qué es? Si yo sé que la corteza es excitatoria y mi tálamo, con lo que estábamos ahorita viendo dentro de sus funciones, va a refinar esa información, va a permitir o no va a permitir cierto paso de información, ¿qué tipo de neurotransmisor creen ustedes que tiene que tener este tálamo? No, GABA no. Porque si es GABA, imagínense lo siguiente. Si viene sensibilidad y llega al tálamo y lo inhibe, ¿será que la información va a llegar a la corteza? No. Entonces, glutamato. La mayoría de núcleos del tálamo son glutamatérgicos. Solo tenemos un núcleo, solo uno, que es el núcleo reticular, el que es GABAérgico. Pero ya vamos a hablar de él más adelante. ¿Me sigue? Bueno. Vamos a empezar con los núcleos de la región anterior. Si ustedes ven acá la diapositiva, por favor vean la diapositiva, que ustedes a veces solo cogen y no ven la diapositiva. La región anterior es la que está delimitada por, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo delimitamos la región anterior? Lámina medular. Esta clase la vamos a dar de la siguiente manera. Yo les voy a decir las aferencias, les voy a decir las eferencias y ustedes van a deducir la función de ese núcleo. ¿Listo? Ok, entonces,
Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, digamos, de esquemas de este tipo que tiene el libro de los propios Pimienta, tienen todos una razón de ser. Cuando ustedes logren observar que las flechas son mucho más gruesas o más repintaditas, quiere decir que esas son la mayor cantidad de aferencias que está llegando a ese núcleo anterior. Para empezar, en la región anterior vamos a tener los siguientes núcleos: anterodorsal, anteromedial, anteroventral. Todos esos tres van a estar en los núcleos de la región anterior. ¿Me siguen todos hasta aquí? Bien. Vamos a pensar lo siguiente. La mayor cantidad de aferencias que le va a llegar a la región anterior es el núcleo mamilar. ¿Dónde habíamos escuchado núcleo mamilar? ¿Cómo? En la base los habíamos visto, en la base de los hemisferios, pero habíamos dicho que los núcleos mamilares eran ¿de quién? Del hipotálamo. Muy bien. Entonces los núcleos mamilares son del hipotálamo y yo quiero que pensemos en lo siguiente. Cada núcleo mamilar se va a dividir en una región lateral y en una región medial. La región medial va a enviar sus proyecciones hacia el núcleo anteroventral, hacia las porciones más ventrales de esa región anterior. Mientras que la porción lateral de ese núcleo mamilar envía la información hacia las porciones más dorsales, donde va a estar el núcleo anterodorsal y el núcleo anteromedial. Pregunta antes de avanzar. ¿Ustedes se acuerdan para qué servían esos núcleos mamilares? Que yo más o menos les había contado algo sobre ellos. Llegaba la información del fornix ahí. Muy bien, entonces recordemos que nosotros habíamos dicho que el hipocampo, ¿se acuerdan del hipocampo? ¿Qué hacía el hipocampo? ¿Memoria qué? ¿A corto o a largo plazo? A corto plazo. Entonces, el hipocampo que recoge la información de a corto plazo recibe esa información y la saca por medio del fornix. Esa información del fornix va a llegar ¿hasta dónde? A los núcleos mamilares. Y de los núcleos mamilares, ¿hacia dónde va a viajar esa información? Hacia la región anterior del tálamo. ¿Me siguen todos hasta acá? Ok. Hasta ahí un momentito. Tenemos que el lóbulo temporal, específicamente el hipocampo y el subículo, van a llevarle información también ¿a quién? A los núcleos de la región anterior. ¿Listo? ¿Me siguen todos hasta acá? También del temporal está enviando sectores relacionados con la parte emocional, como por ejemplo algunas conexiones con la amígdala. ¿Me siguen todos hasta aquí? Después de que llega este núcleo anterior del tálamo, esa información sale del tálamo y va a llegar a los siguientes sectores: al occipital, al parietal, a la región posterior del cíngulo y a otros sectores, por ejemplo, como la corteza entorrinal, que está relacionada también con la información de la memoria. Entonces, ¿qué función creen ustedes que tiene este núcleo anterior del tálamo? ¿Es un núcleo asociativo? Ok, es cierto, podemos clasificarlo ahí, es un núcleo asociativo. ¿Pero qué más? ¿Cómo? No, porque es asociativo. Si es asociativo no puede ser otro. ¿Qué más? Los núcleos de la región anterior están vinculados con los procesos de memoria y están vinculados también con los procesos emocionales y de relación social. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Pensemos esto. ¿Cuándo fue el parcial que tuvieron? ¿El miércoles? ¿El miércoles y hoy? ¿De qué era hoy? De raza. Entonces, no, ¿de qué era el miércoles? Con razón, estaban todos así distraídos, ya todo lo tiene sentido. Imaginemos que estamos estudiando para el parcial de fisiología. ¿Cómo estudias tú para el parcial? Sí, tú. No sé los demás. Listo, ve videos y empieza a tomar apuntes. Si ustedes ven videos y empiezan a tomar apuntes, ¿qué áreas estaríamos trabajando ahí? Visual. ¿Cómo? La motora para escribir, seguramente las del prefrontal para pensar. Bueno, pensemos que toda esa información que yo hago, entonces en este caso escribir y ver el video, llega a las cortezas, por la forma en la que ya sabemos cómo llega, y aparte de eso, toda esa información que estoy recogiendo se va a quedar en una parte que se llama el hipocampo.
para la memoria a corto plazo. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguramente si tú estudiaste a las 3 de la tarde y estás repasando, a las 5 de la tarde, ¿te recuerdas lo que estudiaste? Sí. Pensemos que sí. En el mejor de los escenarios, digamos que sí. ¿Me van siguiendo todos hasta acá? Digamos que yo estoy cogida de la tarde con mi estudio y entonces yo ese día decidí no dormir. ¿Por qué? Porque voy a meterme todo el libro, todo lo que no alcancé a repasar antes. ¿Y ese día qué voy a hacer? Trasnocho. ¿Vamos todos bien hasta acá? Y ese día usted con el Red Bull y usted está aquí hablando, súper concentrada. Después entonces llega al otro día y decidió no dormir. Entonces digamos, imaginémonos que el parcial fue a primera hora, a las 8 de la mañana. Usted pasó sin dormir y llegó al parcial y usted tiene todo esto en su cabeza. Inmediatamente le pasan el parcial, ¿usted qué hace? Bota todo, ¿cierto? Todo lo que tenga en su cabeza. Sale usted del parcial. ¿Será que esa información usted la va a recordar al otro día? ¿O tan siquiera después del almuerzo usted se va a acordar que escribió? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Cuando yo no duermo, lo que pasa es que cuando yo estoy durmiendo se activa el núcleo anterior del tálamo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy durmiendo, ese núcleo anterior del tálamo va a recibir la información que viene de los núcleos mamilares que provienen del hipocampo. Entonces, si yo duermo, esa información del hipocampo, que es de memoria a corto plazo, pasa al núcleo anterior del tálamo y el núcleo anterior del tálamo pasa a la corteza. A eso le llamamos el circuito de Papez. Y es el circuito de la consolidación de la memoria. ¿Cuál es la moraleja de esto que les estoy contando? Duerma. Si yo quiero recordar lo que estoy estudiando, ¿yo qué tengo que hacer? Dormir. Ahora, no sé, creo que fue ahora o el grupo anterior. ¿Qué hago para aprenderme todo esto de neuro? Vaya aprendiéndolo desde antes y vaya durmiendo. Porque, aunque también, si usted quiere trasnochar ese día, usted seguramente se lo aprende. Llega el parcial y seguramente lo bota todo. Pero pasa el parcial y se va a acordar de eso. Difícilmente. ¿Cómo? Circuito de Papez. Papez. ¿Cómo? El circuito de Papez es toda esta conexión. Del núcleo anterior del tálamo se va a proyectar entonces a los diferentes sectores de la corteza. Aquí vamos a recordar lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las áreas que guardaban la memoria? ¿Las primarias o las secundarias? Las secundarias. Por eso es que esta información de memoria a corto plazo tiene que llegar a la corteza. Porque si no, ¿cómo la corteza secundaria va a saber qué es un movimiento? ¿O qué fue lo que usted hizo? Pues yo predigo y yo tengo memoria si esa información ha pasado de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. ¿Me siguen todos hasta acá? Característica importante: memoria, emoción, conducta social, núcleo asociativo. ¿Y se activa más cuando? Cuando estoy dormido. Yo tengo un profe que cuando explica esta clase siempre decía lo siguiente. Él decía como que usted está en una tusa tremenda y usted todo el tiempo despierto está pensando en esa persona. Y usted dice, voy a acostarme a dormir para no pensar más en esa persona. Y adivina qué pasa cuando usted está dormido. Sueña. ¿Por qué? Porque todo el día pensaba en eso, esa información llega al núcleo anterior del tálamo y ni siquiera usted durmiendo logra descansar de ese pensamiento que tiene. ¿Cómo? No es el tálamo, es el circuito de Papez. ¿Y cómo determino eso? La emocionalidad. Por ejemplo, si yo vengo acá y la saco usted acá adelante y le hago un parcial oral de todo lo que hemos visto hasta ahora y la humillo, ¿usted se olvidará de este momento? ¿Y lo va a recordar? La emocionalidad. ¿Y cómo estudio yo con emoción? Pues que me guste la materia. No sé si han visto esas técnicas de estudio que es lea 2 párrafos y cómase un pedacito de chocolate. ¿Usted lo escuchaba así? Sí, son sectores de temporada. Que vienen por Y profe, otra cosa, el circuito de Papez sería del hipocampo a los núcleos mamilares que llegan al córtex y llegan al pasan por el
mamilares a la región anterior del tálamo, región anterior del tálamo a la corteza. ¿Cómo es toda esta vuelta? Mírenla acá. Wow. Región anterior del tálamo y llega a la parte de toda la corteza, específicamente por la región posterior del cinto. Importante, ¿por dónde va a viajar esta información? Jóvenes, allá atrás, por favor. Gracias. ¿A dónde va a llegar? ¿Por dónde viaja esa información? Por la cápsula interna. Específicamente, ¿por dónde? Por el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Se acuerdan que la cápsula interna tenía dos brazos? Y la rodilla. La rodilla. No, por el brazo anterior. La información pasa de los núcleos mamilares al hipocampo o el hipocampo. No, el hipocampo, fornix, el fornix lo lleva a los núcleos mamilares. De los núcleos mamilares se proyectan al tálamo por medio de unas fibras que se llaman las mamilotalámicas, llegan al tálamo y del tálamo hacia la corteza suben por la cápsula interna, por medio del brazo anterior. Para llegar a la región anterior del tálamo. En general. Chicos, tampoco estoy para repetirles al pie de la letra, eso está en el libro, ¿no? También. Pero es la región anterior. De la región anterior va a viajar hacia la corteza. Por medio del brazo anterior de la cápsula interna. Sigo. En el libro está también. En el libro está. Región anterior, la acabamos de ver. Y ahora vamos a ir a la siguiente parte, que es la región lateral. Perdón, la región medial. La región medial, díganme ustedes los límites. ¿Cuáles serían? ¿Cómo sería este límite de acá? ¿Cómo se llama? Lámina interna. ¿Y este límite de la mitad qué sería? La masa intertalámica. ¿Y qué más hay ahí en medio de esos dos tálamos? El tercer ventrículo. Muy bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? En la región medial nos encontramos un núcleo grandote, que es este todo morado que ustedes están viendo, que se llama el núcleo dorsomediano. El núcleo dorsomediano es predominantemente más grande en primates humanos e incluso en algunos primates no humanos, a comparación de otras especies animales. Este dorso mediano, nosotros ya habíamos hablado algo de eso en clase, y es que este dorso mediano se comunica bidireccionalmente con los sectores o las áreas de la corteza prefrontal. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las áreas del prefrontal? 10, 9, 11, 12, 47, 46, escuché por allá. 45 no es prefrontal. 13, 14. ¿Cómo? 8. ¿Cómo? No es tan prefrontal, ¿cierto? Más atrás. Muy bien. El dorso mediano, aparte de tener comunicación bidireccional con la corteza prefrontal, se comunica con el hipotálamo, se comunica con la amígdala, se comunica con un núcleo que se llama el pálido interno, que hace parte de los núcleos de la base. Ustedes lo vieron en la clase del lunes. Va a recibir también información de una estructura que se llama la sustancia negra pars reticulata, recibe el bulbo olfatorio y adicionalmente recibe el núcleo basal de Meissner. Les pregunto, ¿qué neurotransmisor hay en el núcleo basal de Meissner? Dígalo bien. Sí, seguramente. ¿Cuál era? ¿Qué neurotransmisor? Empieza por la A. ¿Cómo? Acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor que hay en el núcleo basal de Meissner? Acetilcolina. Entonces, este núcleo dorsomediano, les pregunto a ustedes, ¿será un núcleo de relevo, será un núcleo asociativo o será un núcleo motor? Asociativo. Muy bien. Vamos a pensar lo siguiente, ¿cuál es la
función de ese núcleo dorsomediano está vinculado con funciones cognitivas superiores. ¿Por qué? Pues porque preguntan qué hace. Funciones cognitivas superiores, también relacionándolo un poquito con que el núcleo basal de Meissner va a enviarme acetilcolina a esos sectores corticales para que yo pueda también estar más atenta. Miremos esta parte de acá. Hay una estructura. Señor, No sería también. No sería también emocional. pero no es directamente emocional, tiene un control más filogenéticamente más nuevo. Miremos la siguiente acá, quiero que por favor observen esta imagen. Miren que acá en el dorsomediano yo tengo una región que se llama los núcleos de la línea media. Esos núcleos de la línea media es donde voy a encontrar los siguientes: el paratenial y los periventriculares. Hacen parte de la región medial, que también se llaman núcleos de la línea media, y estos núcleos no han sido descritos tanto en el humano, por eso casi no tenemos información de ellos, pero los vamos a relacionar también con la parte, ahora sí con lo que tú estabas diciendo, con lo que tú estabas diciendo de algunos controles emocionales, específicamente destinados para el paratenial y los paraventriculares, no el dorsomediano. ¿Listo? ¿Me siguen hasta aquí? Paratenial. Quiero que por favor también observen esta imagen y es lo siguiente: el dorso mediano se va a proyectar de manera bilateral a las dos cortezas. Entonces, dorso mediano derecho se proyecta a la corteza prefrontal derecha y a la corteza prefrontal izquierda. ¿Y el izquierdo hacia dónde? A la derecha y a la izquierda. Listo. Vamos a hacer un checklist. Hicimos estos, hicimos estos. Vamos con los siguientes. Les voy a explicar los siguientes núcleos: el ventral anterior y el ventral lateral. Quiero que se fijen en lo siguiente: la región lateral, que es esta que ustedes están viendo acá, se va a subdividir en dos porciones. La porción de abajo, que se va a llamar ventral, y la porción de arriba, ¿cómo creen que se llama? Dorsal. Perfecto. Vamos a hablar primero solo los ventrales. Tengo en fucsia ventral anterior, en rojo ventral lateral. ¿Me siguen todos hasta acá? Y ventral lateral. Préstenme mucha atención en lo que les voy a mencionar. Ambos núcleos, el ventral anterior y el ventral lateral, reciben aferencias muy similares. Entonces voy a empezar con las aferencias que son en conjunto para los dos núcleos y después les voy a mencionar las que son específicas. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Entonces, el núcleo ventral anterior y ventral lateral van a recibir de la siguiente estructura: del pálido interno. ¿Dónde habíamos visto el pálido interno? Habíamos dicho que era uno de los núcleos de la base. Está también vinculado con la sustancia negra pars reticulata, que Van Biar nos daba, pero eso lo vamos a saber el lunes, no nos preocupemos. El subtálamo también es un núcleo de la base. El núcleo rojo envía información también a estos dos sectores y está relacionado con el tono muscular. Los núcleos infralaminares, que son del mismo tálamo pero son inespecíficos, y viene un núcleo que seguramente me va a ayudar a entender qué hace esto, y es el núcleo dentado que hace parte del cerebelo. Les pregunto a ustedes, ¿qué hace el cerebelo? Algo de motricidad, coordinación, equilibrio, postura. Entonces les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la función del núcleo ventral anterior y ventral lateral? Motor. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Pregunto lo siguiente: si estos son núcleos motores, ¿a dónde creen ustedes que se deben proyectar? 6. Corteza premotora, 6. ¿Y motora primaria? 4. Bien. Ahora miremos lo siguiente: proyecciones específicas que solo van a llegar al ventral lateral. Tengo un núcleo que se llama el núcleo intersticial de Cajal, que es el que me va a ayudar a coordinar algunos movimientos del ojo. El núcleo vestibular, ¿qué entienden ustedes por vestibular?
y algunos receptores profundos que están vinculados, por ejemplo, con las articulaciones. ¿Me siguen hasta acá? Entonces pensemos lo siguiente: vestibular, articulaciones, coordinación del movimiento de ojos. Pues eso quiere decir que este núcleo ventral lateral, aparte de ser un núcleo motor, también me va a ayudar a esa percepción. Entonces, como yo necesito percepción para saber cómo me estoy moviendo, esta información va a llegar al área 3. ¿Qué era el área 3? Sensorial, ¿es somatosensorial? La 3 específicamente se encuentra sobre todo el surco poscentral. Dentro de todo el surco poscentral, ahí van a llegar esas proyecciones del núcleo ventral lateral. Pregunta, ¿por qué estará el área 8 ahí? Por el movimiento de los ojos, por esta aferencia que está llegando ¿de dónde? Del intersticial de Cajal. ¿Me siguen todos hasta acá? Ahora sí, pregunta nivel estudiante de medicina de segundo semestre. Creo que una pregunta. Señor. Entonces, el núcleo, ese era el ventral lateral. Sí. Entonces, esa parte del motor también ayuda a la percepción. Es que eso también es información motora. Para yo poder moverme necesito saber dónde estoy. Entonces, en general, los dos son motores. Ok. Solo que el lateral me va a ayudar a tener información de tipo de equilibrio que proviene de estas estructuras para proyectarse al 3, al área 3. Pero igual mira que el ventral lateral se sigue proyectando a la 6 y se proyecta a la 4. Hacia allá iba mi pregunta, que era la que les decía que era para estudiantes un poquito más avanzados, estudiantes de medicina en segundo semestre. Si nosotros la semana pasada hablamos que el área 24 era terciaria y le enviaba información ¿a quién? A la 6. Y que la 6 le enviaba información ¿a quién? A la 4. Y que la 4 le mandaba información ¿a quién? A la motora inferior, que estaría en la médula, y de ahí ¿a dónde? Al músculo. Entonces, en este circuito que nosotros describimos ese día, ¿dónde cabe el tálamo? ¿O para qué necesito yo esa información de tálamo? Quiero que me justifiquen la respuesta. ¿Qué creen ustedes? Para planear el movimiento. Entonces pensemos que el acto motor no es solo lo que viene de la cabeza, sino también que hay otras estructuras subcorticales que me ayudan a refinar ese movimiento. Para regular también la fuerza, el tono muscular. Toda esa información viene mediada por quién? Por eso. Por eso yo también a veces les decía, no sé si recuerdan que yo les dije en la clase, el área 4 tiene una lámina 4 chiquitita, pero no es inexistente. Existe, ¿por qué? Porque hay proyecciones del ventral anterior y del ventral lateral. Mírenlo acá, por ejemplo. Ventral anterior y ventral lateral proyectándose a la corteza motora, a la secundaria y también a la 3. Escúchenme muy bien. La información del ventral anterior y del ventral lateral, que es de tipo motora, va a viajar por el brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior. Listo, listo. Ya, ahí está. Muy bien. Requiero ayuda de una personita. Una personita. ¿Vieron, muchachos? Pensemos en la siguiente situación. Está... No me digan no. No me digan. Alejandro. Ay. Entonces estamos acá con Alejandro y llego yo y le voy a dar una cachetada en la cara. ¿Listo? Aquí, pum. Así. Acá. Listo. Le he pegado yo una cachetada a Alejandro. Pregunta. ¿Esto que él está sintiendo aquí qué es? Dolor, tacto. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Sensibilidad. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Resulta, ahora les pregunto a ustedes, la sensibilidad de la cara, ¿quién la recoge?
Ustedes saben de estudio de anatomía. El trigémino. Las ramas las vamos a ver con nuestro endotalio, pero hasta ahora quedémonos con trigémino. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, pensemos lo siguiente. Yo le he pegado a Alejandro en el lado izquierdo. Esa información la recoge el trigémino y el trigémino llega al tallo cerebral. En el tallo cerebral esa información se cruza. ¡Wow! Entonces, ¿cómo se cruza? ¿En cuál de los dos hemisferios va a sentir el dolor? ¿Dónde siente el dolor? ¿En qué corteza? En la 3, 1. Listo. Me falta un paso. Recoge el trigémino, llega al tallo, cambia de lado. Y cuando cambia de lado en el tallo, ¿dónde tiene que relevar la información? En el tálamo. ¿Dónde va a relevar esa información? En un núcleo que se llama ventral posterior medial. Aspectos fáciles para recordar esta información. BPM, ventral posterior medial. Mnemotecnia. ¿La cara dónde está? ¿Medial o lateral? La cara. Medial. Entonces, ventral posterior medial va con quién? Cara. ¿Y las extremidades dónde están? ¿Mediales o laterales? Laterales. Entonces, lateral con quién va? Con la cara. Venga para acá. Veo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, es que va hasta aquí, no sabe si anotar, si prestar atención. Le pego. Recoge el trigémino. Llega al tallo. Se cruza. Entonces pregunta, ¿a cuál de los dos ventrales posteriores mediales va a llegar? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho. ¿Porque se cruzó dónde? En el tallo, abajo. Entonces llega el ventral posterior medial y ahí ¿a qué área se va a proyectar? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Eso quiere decir que la información es contralateral. ¿Bien? Hasta tallo sería ipsi y después de tallo sería contralateral. Muy bien, gracias. Necesito otro ser humano, al menos 3 en este momento. Yo, wow, gracias. De las humanidades. Ellos lo manda a tálamo y bueno, Bueno, jóvenes, pensemos lo siguiente, ¿no? Giselle va a ser el ventral posterior lateral, entonces va a recibir sensibilidad de quién? Giselle es ventral posterior lateral o BPL. Giselle entonces va a recibir de quién? De las extremidades, de cuello para abajo. Listo, el cuello va a estar aquí. Muy bien. Mariana va a hacer lo siguiente. Mariana se va a llamar el lemnisco medial. Usted dice ¿qué? Lemnisco, no menisco. No vayan a escribir menisco, es lemnisco, con L, lemnisco. Lemnisco. Y Valeria va a hacer algo que se va a llamar el sistema anterolateral o tracto espinotalámico anterior y lateral. Ahora vamos a darle razón a eso. Yo llego acá a Gaby y le voy a pegar un puño en este brazo. ¿Todos me están viendo acá? Listo, pregunta. Si yo le pego un puño a Gaby en el brazo izquierdo, ella que está sintiendo ahí. Dolor, ok. Viene algo que ustedes todavía no saben, pero lo vamos a saber en 2 semanas y es lo siguiente. El espino talámico anterior y lateral va a recoger información de dolor, temperatura, tacto simple, mientras que el lemnisco medial va a recoger información de tacto discriminativo, propiocepción, vibración y presión también. La mnemotecnia que dicen los monitores es BTDPT, pero seguramente ellos les van a explicar después cómo se dice. B de vibración, T de tacto discriminativo, B presión, B propiocepción, BTDPT. ¿Me siguen todos hasta acá? Entonces, si le pego el puño a Gabriela en el lado derecho, ¿cuál de los dos fascículos va a recibir la información?
el espinotalámico. ¿Me siguen todos hasta acá? Muy bien. Resulta lo siguiente. La información que va a viajar por el espinotalámico, que es tacto simple, dolor y temperatura, se cruzan en la médula espinal. Entonces, si yo le pego allá en el derecho, en la médula se va a cambiar de lugar hacia dónde? A la izquierda. Si digamos la información fuera de tacto discriminativo, entonces ¿cuál de las dos llevaría la información? Ella, ¿qué es quién? El disco. La información de tacto discriminativo, propiocepción, vibración y presión se cruzan en el tallo, no en la médula, se cruzan ¿dónde? En el tallo. Y entonces, le pego a Gaby acá. ¿Cuál de las dos entonces dijimos? Ella. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Y ella va a llegar entonces acá al ventral posterior lateral. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Y ella va a enviar al área 312, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Claros todos hasta aquí? Gracias. Importante, ¿ustedes saben qué es tacto simple y tacto discriminativo? ¿Por qué no preguntan? En la clase pasada tampoco nadie me dijo, hasta que al final alguien dijo, en una pregunta aparte, ¿qué es tacto simple? ¿Qué es tacto discriminativo? Entonces, tacto simple es esto. ¿Listo? Tacto grosero también se le dice, como tacto grueso. Mientras que el tacto discriminativo es aquel que yo tengo con las yemas de mis dedos. Por ejemplo, si yo meto la mano en mi bolsillo y yo logro identificar, por ejemplo, las monedas, las llaves, pero con el tacto simple, ¿yo qué hago? Identifico que es grande, que es pequeño, eso es. Propiocepción, ¿saben qué es, no? La conciencia. Señora. ¿Simple? El tacto simple es, por ejemplo, la habilidad que yo tengo de reconocer, por ejemplo, que toco su brazo y que me Sí, información de la cara. algo pequeño, algo grande. El tacto discriminativo es cuando yo puedo discriminar por el dedo. Discriminativo. Entonces, pregunta para ustedes. Si el ventral posterior medial está recibiendo la información de la cara, ¿qué otra sensibilidad especial se recoge en la cara por fuera de los ojos y la nariz y el olfato? El gusto. Muy bien. ¿Qué pares craneales recogen gusto? No. Facial, glosofaringio y vago. Entonces, quiere decir que el sentido del gusto que recoge el facial, el glosofaringio y el vago va a llegar a un núcleo del tallo que se llama el núcleo solitario. Y de ahí, ese núcleo solitario lleva la información al ventral posterior, ¿qué? Medial. Porque si ya estoy recogiendo la sensibilidad de la cara, pues ¿por qué no recojo la sensibilidad de la lengua de una vez? Ese ventral posterior medial se va a proyectar al área gustativa primaria. ¿Cuál es? 43. ¿Dónde quedaba el área 43? En la base del giro o central. Precisión anatómica necesito para el parcial. No vayan a decir ahí como... Esta información gustativa asciende ipsilateralmente, no se cruza en ningún momento. ¿Listo? No se cruza. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Ya viste lo que repetimos, pero... Si es. Vean, siguiendo hasta acá. Y lo puedes del lado izquierdo, termina al izquierdo. Lo puedes dar derecho. Listo. No cambia la. Miremos lo siguiente. El ventral posterior y el ventral posterior lateral y el ventral posterior medial van a viajar desde sus núcleos hacia la corteza 312 por medio del brazo posterior de la cápsula interna. Muy bien. Les voy a dar otra clave. La base, posterior. La base del aprendizaje, al menos el aprendizaje condicionado como es la educación colombiana, es la repetición. Entonces vamos a repetir. ¿Qué hace la región anterior?
Memoria, emociones, conducta social. Es un núcleo, ¿cuál? Asociativo. Muy bien. ¿Su principal aferencia cuál es? ¿De dónde llega la mayor cantidad de información? La flecha más repintada. Núcleos mamilares. Listo. Ay. Torso mediano, que queda en la región medial. Función. Procesos cognitivos superiores. ¿Se comunica con quién? Con la amígdala, con el prefrontal más que todo. Pregunta, ¿asociativo, motor o asociativo? Perfecto. Núcleo anterior y núcleo ventral, ventral anterior y ventral lateral. ¿Qué hacen? Funciones motoras. Y el lateral más que todo con equilibrio. Listo, bien. Y también hacen proyecciones al área 8 y al 3. Ventral posterior medial, ¿qué hace? Sensibilidad de la cara. Y el ventral posterior lateral de las extremidades. Muy bien. Vamos a parar 5 minutos exactos y seguimos. 5 exactos, ¿no? Porque si no, no me hace tiempo. Ventral posterior y medial. Ventral posterior lateral y medial. Ventral anterior y ventral lateral. Hemos visto solo dos. No, tranquilo que los míos son peores. Son puras líneas. Del quirófano central. Región anterior. ¿Vas a repasar? ¿Vas a repasar? Anterior, lateral, dorsal, y ventral lateral. Anteromedial y anteromedial. ¿Tú lo compraste recién? Sino que siempre viene Y con una anteromedial, cosa. ¿cierto? Hasta que se le acaban las luces ya se te ve súper bien. De los notas. Entonces, están los cuerpos mamilares, que la región lateral, creo que varía. Mira, aquí los Los cuerpos mamilares se llaman ahí, lateral. La región medial está anteromedial. Yo creo que me quedo. Vale, hay que tener pintados Todo, Pero mire, ¿te acuerdas que la profe dijo, la profe dijo ayer, traigan 12 cada cosa?
Memoria. Sí. Yo quiero que te diga que yo nunca sé pues traerlo aquí a la universidad y pintamos acá. Que sería ¿Cómo así de color? traerlo aquí a la universidad y pintamos aquí en la universidad. Yo creo que es de la memoria. ¿La de colores? No, porque como ella es habla como yo le doy la reacción. Gracias. Sí, Alejo, sí, hipocampo. Sí, es Muy bien, volvemos. Yay. Les voy a mostrar dónde quedan los geniculados medial y lateral. Las bolitas, exacto. Miren acá. Cada tálamo tiene dos bolitas chiquitas. Tengo entonces estas que están hacia la línea media, el geniculado medial. Y estos que están hacia la parte más lateral, el geniculado lateral. Lo que pasa es que se describen dentro de la región lateral porque se encuentran después de la lámina medular interna. ¿Los ves? Es el último. De la región lateral. Muy bien. Vamos a introducir varios conceptos en este momento. Entonces, el geniculado lateral es el geniculado, es el núcleo que se encarga de relevar la información visual. ¿Cómo así relevar la información visual? Pues relevar la información que proviene directamente desde la retina. Clave para ustedes, la información viene de la retina, va a llegar al geniculado medial y el geniculado medial, lateral, se va a proyectar hacia dónde? 8. No, porque 8 es para mover los ojos, es para ver. 17. Vamos a ir de lo general a lo específico. Entonces lo general fue eso: retina, geniculado lateral, área 17. A todo eso que les estoy mencionando se va a llamar la vía retino-geniculada. La vía retino-geniculada también es conocida como la vía consciente de la visión. Ahora voy a introducir de pronto un concepto que ustedes no sepan hasta este momento, y es que hay una vía consciente y hay una vía inconsciente. ¿Ustedes entienden eso? ¿De vía consciente e inconsciente? Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo. Imagínense que yo estoy aquí hablando y hablo, estoy aquí dando la clase, y en este momento, mientras yo estoy dando la clase, pasa alguien corriendo. Si pasa alguien corriendo, yo me doy cuenta que algo pasó corriendo, pero no estoy segura si fue hombre, mujer, estudiante, trabajador, animal o no. Solo logré percibir una estructura que se movía. ¿Les ha pasado eso? Hablando obviamente no del espectro paranormal, no es que estén viendo cosas, sino
sino que verdaderamente pasó algo. Esa identificación de que algo se está moviendo, pero yo no sé qué es, hasta lo que le voy a llamar la vía extrageniculada o la vía que no es consciente. ¿Por qué no es consciente? Porque esa información no está llegando a la corteza. Toda la información que nos llega a la corteza no se hace consciente. ¿Me siguen hasta acá? Eso quiere decir... ¿Qué? ¿Cómo se ve si llegara a la 17? Así tú identificas que algo se mueve, pero tú no logras identificar si te... Por eso les digo, no sé si es hombre, no sé si es mujer, si tenía pelo largo, si tenía pelo corto, si estaba en vestido, si estaba en pantalón. Solo logro identificar como manchas que se mueven rápido. Veo, pero no veo. Vamos con esto. La vía retinogeniculada o vía consciente de la visión empieza en el ojo. Y ustedes ya vieron también en la anatomía que en el ojo nosotros tenemos la retina. En esa retina entonces lo que va a pasar es que se refleja la luz y en ese reflejo de la luz va a caer directamente sobre la retina, específicamente sobre unas células que se llaman las células ganglionares. Las células ganglionares van a sacar un axón y ese axón es el que va a formar el nervio óptico. ¿Me siguen todos hasta acá? Ustedes ya saben, el nervio óptico viene y después ¿qué pasa con ese nervio óptico? Se cruza en el quiasma óptico y después siguen derechos para las cintillas ópticas, el tracto óptico o también le llaman la vía óptica. ¿Me van siguiendo todos hasta aquí? Esa información que continúa va a llegar al geniculado lateral. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Y una vez yo llegue al geniculado lateral va a pasar esto. ¡Wow! Se complica todo. El geniculado lateral va a estar organizado por láminas. ¿Cuántas láminas? 6. Entonces pensemos lo siguiente. Es como si yo tuviera la bolita del geniculado lateral y dentro de esa bolita van a haber pequeños sectores que se distribuyen como láminas. ¿Me siguen todos hasta aquí? ¿Cómo? Como una cebolla con capas, por ejemplo. ¿Me siguen? Quiero que por favor observen el gráfico. Miren un momentico la diapositiva, por favor, para que no se me pierdan. Miren la lámina 1, la lámina 4, la lámina 6. La lámina 1, la lámina 4 y la lámina 6, ¿de dónde está proveniendo la imagen? ¿Del ojo ipsi o del ojo contralateral? Contralateral. Entonces, las aferencias del ojo contralateral se van a proyectar ¿en qué láminas? En el 1, en el 4 y en el 6. Mientras, ahora veamos acá, 2, 3 y 5 provienen de cuál ojo, del ipsi o del contra. Ipsi. Entonces quiere decir que el ojo ipsilateral va a enviar sus aferencias de la retina a la lámina 2, 3 y 5. ¿Me siguen todos hasta acá? Ok, entonces pensemos lo siguiente. Este es mi geniculado que está recibiendo de los dos ojos en cada una de las láminas. ¿Me siguen todos hasta acá? Una vez llega esa información al geniculado, en el geniculado hay un grupo de células, mejor dicho, dos grupos de células. Aquellas que se van a llamar las magnocelulares y aquellas que se van a llamar las parvicelulares. La palabra magnocelular quiere decir que esas células son grandes y parvi o parvo, pequeñas. ¿Cómo? Entonces, las láminas 1 y 2 contienen células magnocelulares y estas células magnocelulares van a constituir una vía que se llama la vía magnocelular. Entonces, lámina 1 y 2 se van a proyectar a la corteza primaria, que es la 17. Esto es importante, ¿por qué, muchachos? Y porque hay que hacer precisión, porque esto no es de por sí, o sea, como que esto no es información adicional, esto hay que saberse. La vía magnocelular se caracteriza porque sus fibras son rápidas. Específicamente, aparte de ser rápidas, tienen un disparo que es fásico. ¿Ustedes saben qué significa disparo fásico? Por ejemplo, que no es adaptativo. Entonces, si yo envío mucha información de la retina, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mucha información.
Si yo estoy enviando poca información de la retina, ¿cuál va a ser mi respuesta? Poca información. Responde a la demanda. Eso es un tipo de disparo fácil. ¿Me siguen todos hasta acá? Las siguientes láminas, la 3, la 4, la 5 y la 6, van a tener células parbicelulares. Entonces quiere decir que sus células son pequeñitas y sus fibras se van a llamar fibras tipo B. Esas fibras tipo B son más lentas que las pasadas. La A es rápida, la B es lenta, pero ambas van a llegar ¿a dónde? Al área visual primaria, que es el área 17. ¿Me siguen hasta acá? Hay un tipo de fibras que no llegan necesariamente al geniculado, sino que van a llegar a otra estructura, que la vamos a ver en 2 semanas, que se llama el folículo superior. Ese folículo superior es una estructura del tallo que se va a encargar de recibir la información visual inconsciente, que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces esa información visual inconsciente va a recibir fibras de la retina de tipo C, o también denominadas fibras tipo W, que son mucho más lentas que las pasadas que acabamos de nombrar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y ellos dónde están presentes? En los folículos superiores. ¿Cómo? En los folículos superiores. Folículos superiores. No, las que son más lentas, que llaman fibras tipo C. Bueno, les menciono. Les dije, en el geniculado vamos a tener unas magno y unas parvi. Las magno son rápidas, se llaman tipo A. Las parvi son lentas y se llaman tipo B. Por fuera del geniculado hay unas fibras que van a llegar a los folículos superiores, es decir, no van al geniculado. Esas fibras son más lentas, se llaman fibras tipo C o fibras tipo W. Al folículo superior. ¿Cómo? Son más rápidas que las del folículo, pero no son tan rápidas como las A. Son lentas. La mayor que B y B. A mayor que B y B mayor que C. Eso quiere decir que A es mucho mayor que C. Entonces, toda la información inconsciente se va para el folículo Visual inconsciente se va para el folículo superior. Sí, señor. Porque B sin B va a llegar al 17 porque lo analiza esas 8. ¿Sí? Buena inferencia. Sí, está bueno el folículo atajo, pero si llega a... No un atajo, ¿no? Porque un atajo, pero si llega a... adicionalmente, dentro del geniculado lateral nos vamos a encontrar algo que se llama glomérulo. ¿Ustedes han escuchado la palabra glomérulo antes? ¿Qué es un glomérulo? Arteria, o sea, nosotros lo escuché como... ¿Cómo? El glomérulo propiamente dicho como estructura se le reconoce a un punto de unión de varias fibras, ya sea arterias, venas o en este caso al sistema nervioso, varias fibras que confluyen en un punto. Entonces en el geniculado lateral nos vamos a encontrar un glomérulo que va a tener información que viene de la corteza, porque acuérdense que yo les dije, el tálamo envía a la corteza, pero la corteza también le está enviando ¿a quién? Al tálamo. Información que proviene de la retina, que fue este que acabamos de describir, y el geniculado lateral también recibe de un núcleo que se llama locus ceruleus. ¿Cuál es el neurotransmisor del locus ceruleus? No. Noradrenalina o norepinefrina. ¿Cómo? El locus ceruleus, que queda en el puente. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que este geniculado lateral que releva información visual necesita noradrenalina? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No, porque el que dilata la pupila es el tercer par craneal. Estoy hablando en el geniculado vemos con el geniculado. Estamos rápido. No, porque nosotros esperemos ver mejor. Ver mejor. Son metabotrópicos. Pero no me están respondiendo. ¿Para qué necesito yo noradrenalina para mi función visual?
Porque yo veo lo que estoy, en lo que estoy atenta, si no, no lo veo. Muy bien. La información del geniculado lateral viaja del tálamo hacia la corteza occipital primaria por medio de unas fibras que ustedes vieron en la clase del lunes. ¿Cómo se llama eso? Que se veía en el corte horizontal del hemisferio. La información del geniculado lateral va a viajar hacia el área visual primaria y va a hacerlo por medio de un sistema que ustedes vieron en la clase del día lunes. ¿Cómo? No lo llama así. Que queda en el corte horizontal de los hemisferios. Las radiaciones ópticas. ¿Sí lo vieron? Las radiaciones son las que No, pero comunican una corteza con la otra. Lo buscan en el libro, está radiaciones ópticas. No, tampoco. Ahí está, busquen en el libro, radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Muy bien. El geniculado medial. El geniculado medial entonces lo que va a hacer es relevar la información auditiva. Entonces les pregunto a ustedes, ¿de dónde proviene la información auditiva? No, ¿de dónde? ¿La información auditiva viene de la corteza? No, ¿de dónde viene la información auditiva? De los oídos, ¿ok? Ok, entonces, la información auditiva viene de ambos oídos, ya habíamos hablado en clase, que ahora que me estás preguntando ahorita, llega al tallo y esa información se hace bilateral, ¿se acuerdan? Lo que escucha el oído derecho va a llegar al lado derecho del lado izquierdo y lo que escucha el lado izquierdo a ambos lados. ¿Me van siguiendo hasta aquí? La información auditiva llega a una estructura que se llama colículo inferior. ¿Sí ven que es diferente? ¿Cómo se llamaba el pasado? Colículo superior, que es para visión inconsciente, mientras que el colículo inferior es auditivo. Del colículo inferior va a pasar al geniculado medial. Y de ahí, ese geniculado medial se va a proyectar hacia el área auditiva primaria. ¿Dónde queda el área auditiva primaria? 41 y 42. Muy bien. Para las aplicaciones prácticas de la mnemotecnia. A mí me sirve esta mnemotecnia, no sé si les sirve a ustedes. Medial, M de música. Lateral, L de luz, con lo que vemos. Si les sirve. Oído, tallo, colículo inferior y de ahí geniculado medial. Y de ahí área auditiva primaria. La vía inconsciente de la visión. Únicamente la información por el folículo superior. Sí. Mientras que en el auditivo, toda la información auditiva tiene que pasar por el auditivo. Auditivo inferior, la otra superior. Pero toda la información. Toda la información. ¿Me siguen? Ok. Ahora, miren que ya acabamos de ver la región lateral ventral. Ahora vamos a hablar de la región lateral dorsal. En la región lateral dorsal nos encontramos dos núcleos. El núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. Lateral dorsal en amarillo, lateral posterior en rojo. Para felicidad de ustedes, sobre estos núcleos no sabemos casi nada. Ha sido muy difícil lograr identificarlos porque cuando se hacen las lesiones sobre estos núcleos es muy difícil aislarlos, por ejemplo, de las funciones de los ventrales o de las funciones de los anteriores o mediales. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora lo que sabemos es que participan en procesamiento de información sensitiva, pero no sabemos más allá sobre eso. Y un poquito también con información emocional, es decir,
Dorsomediano, ventral anterior y lateral, ventral posterior medial y lateral, los geniculados, lateral dorsal y posterior. Ah, bueno, de eso sí sabemos, es que es un núcleo asociativo, no es de relevo. Me queda faltando este último, el pulvinar. El núcleo pulvinar es un núcleo complejo. ¿Saben por qué es complejo? Porque como queda hacia la parte más posterior y es más voluminoso, pues resulta que evolutivamente el pulvinar crece en especies filogenéticamente más derivadas como primates humanos y no humanos. ¿Me siguen en esta parte de acá? La palabra pulvinar, también de comentario adicional, se llama así porque asemeja una almohada. Entonces, relación con eso. El pulvinar, como es tan grande, se puede subdividir en porciones. Tengo una porción inferior, una porción lateral y una porción medial. Quiero que por favor, lo mismo que hicimos ahorita al principio, yo les voy a explicar las aferencias y las eferencias y ustedes van a tratar de decirme cuál sería la función de ese pulvinar. Empecemos. La porción inferior, que es la que más se ha descrito en la literatura, recibe aferencias del colículo superior. ¿Qué había en el colículo superior? Que lo acabamos de mencionar. Visión. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Adicionalmente, la porción inferior del pulvinar estaría recibiendo de unos sectores que en la literatura o en la clínica se denominan B1, B2, B3, B4. Usted va a decir, ¿qué es eso? B1, visión, que viene siendo el área visual primaria. ¿Qué área sería? 17. B2, B3 y B4 hacen referencia a las áreas asociativas de la visión. ¿Qué áreas serían? 18 y 19. Entonces pensemos lo siguiente. Llega tanto información de la vía consciente como de la vía inconsciente. Muy bien. Adicionalmente, miren esto. La región lateral y la región medial reciben información del parietal posterior, específicamente de áreas del parietal multimodales. ¿Qué área del parietal era multimodal? ¿Cómo? Recuerden que combina otras cosas, pero ¿qué áreas del parietal son multimodales? ¿30 y qué? 39, 40. ¿Qué hacía 39, 40? No, porque en convención del lenguaje el Wernicke está hablando de 39 y 40 solísimo. Nocias, gracias. Entonces, vamos uniendo el rompecabezas. Visual consciente e inconsciente, nocias y praxias. Y adicionalmente, también se comunica de manera bilateral con la región del frontal y con la región del cíngulo. Cíngulo, que había emoción, motivación, frontal, que había movimiento y también planeación. Y adicionalmente la región medial tiene una eferencia hacia la amígdala, que es la estructura que se encarga de los procesos emocionales. Entonces, ¿todo esto para qué? ¿Qué creen ustedes para qué sirve el pulvinar? ¿Para hacer de todo? Pues en parte sí se considera un núcleo multisensorial. Para asociar lo que se ve con la emoción. El pulvinar, por ejemplo, se ha descrito que funciona como un punto de enlace entre la información que está en la corteza y va al tálamo y del tálamo hacia el sector límbico, como parecido a lo que estás mencionando. Adicionalmente, el pulvinar también se ha vinculado con procesos de lectura, escritura, específicamente ¿qué? Lenguaje. Por eso es que tenemos conexiones con el parietal posterior, praxias y nocias. Muy bien. ¿Repasito hasta acá? Bueno. Región anterior, ¿qué hacía? Memoria, conducta social, emociones. Núcleo asociativo. Ventral anterior y ventral lateral. Núcleo. No. Motor. Ventral posterior
posterior medial? ¿De relevo o asociativo o cuál? De relevo. ¿Y qué releva el ventral posterior medial? Sensibilidad de la cara o cabeza. Ventral posterior lateral. Núcleo de relevo para extremidades. Muy bien. Geniculado medial. Visión no es porque la M. Oído. ¿Releva qué tipo de información? Auditiva. Y entonces es un núcleo de relevo. Geniculado lateral, ¿qué releva? Visión, luz, bien. No vayan a escribir luz en el parcial, ¿no? Me muero. Laterodorsal y lateroposterior. Asociativo, dijimos. No tenemos mucha información, pero sospechamos que es algo sensitivo. Pulminar. Es multisensorial, vinculado con procesos de lenguaje, escritura, lectura, y es asociativo. No se olvide. Dorsomediano, ¿qué es? Es vinculado con el prefrontal, es asociativo, procesos cognitivos superiores. Muy bien, miren que ya vamos a acabar. Acabamos de ver todos los que se denominan núcleos específicos. Es decir, que si yo lo estimulo, voy a ver una región cortical específica activándose. Pero ahora vamos a pasar a hablar de los núcleos inespecíficos, que se denominan los núcleos de la región intralaminar. Recuerden que para poder ver la región intralaminar yo tengo que partir al tálamo. Y dentro de esa lámina medular interna me voy a encontrar embebidos o metiditos los siguientes núcleos. El más grande, el centromediano, que queda hacia la parte más ventral, mientras que los que quedan hacia la parte más dorsal o superior van a ser el centro lateral y el parafascicular. ¿Me siguen hasta aquí? Centromediano y grandote. Después tengo el centro lateral y el parafascicular. ¿Me siguen todos hasta aquí? Bien. Estos núcleos son complejos porque como son inespecíficos, no tenemos muy claro si hacen una cosa u otra o si hacen las dos. Buen análisis. ¿Me siguen todos hasta acá? Bien. Quiero que nos fijemos en lo siguiente. El núcleo centromediano se ha visto vinculado porque tiene conexiones recíprocas con una estructura que se llama el cuerpo estriado o los núcleos de la base. La profe Felisa les contó un poquitico sobre los núcleos de la base. ¿Qué les dijo? ¿Cómo se llamaban nomás? ¿Pero qué hacían no? Bueno, no me preocupe que lo dejo al lunes. Los núcleos de la base o el cuerpo estriado son estructuras vinculadas con funciones motoras, cognitivas, emocionales, pero específicamente el centro mediano tiene conexiones que terminan en un núcleo que se llama putamen. ¿Se acuerdan de él? Que es el que se ve más oscurito, ¿cierto? Bien. De los núcleos de la base, el putamen es el motor. Entonces, se cree que este centro mediano ayuda también a regular funciones motoras, pero no únicamente funciones motoras. ¿Por qué hago relación con la función motora? El centro mediano también se comunica con el globo pálido interno. Y en la cirugía estereotáxica, ¿ustedes saben qué es cirugía estereotáxica? Ustedes han visto o saben que los pacientes con Parkinson, cuando no resulta el medicamento, que vendría siendo la levodopa, una de las alternativas es ponerles un estimulador, ¿cierto? Que les ponen unos electrodos cerebrales profundos con el paciente despierto, y el neurocirujano lo que hace es como cambiar el estímulo para ver la respuesta del paciente. Eso no se lo va, si quieren le pregunto. Entonces, les cuento que ese centro mediano, cuando es estimulado en la cirugía estereotáxica, se le disminuye la rigidez al paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson a veces se pone muy rígido, pero se le quita la rigidez, pero no se le quita el temblor. Por eso les digo que no sabemos muy bien estas conexiones de los intralaminares, pero puede funcionar para disminución de la rigidez. ¿Me siguen hasta acá?
El centro mediano, el centro lateral y el parafascicular, aparte, también están vinculados con procesos de dolor. ¿Cómo así? Hay algo que vamos a ver más adelante que se llama el dolor crónico y el dolor agudo. O, en otras palabras, el agudo se llama el protopático y el crónico se llama, bueno, el dolor más, el dolor que es más largo en el tiempo. Si yo llego y le pego un puño a cualquiera de ustedes saben dónde yo le pegué, ¿cierto? Y lo logran identificar. Pero si usted ha tenido un dolor que es de larga data, que pasa mucho tiempo, a veces ese dolor cuando ya es muy largo el tiempo se hace más difuso, y ya no sé dónde me duele. Yo tengo un dolor crónico en la espalda, yo a veces no sé si me duele aquí, si me duele acá, pero siempre sé que algo, siempre me duele. En esos tipos de procesos de dolores crónicos están muy vinculados los infralaminares, porque están vinculados con una vía que vamos a ver más adelante que se llama la vía palioespinotalámica. ¿Para qué les cuento esto? Lo mismo en la cirugía estereotáxica para los pacientes con muchísimo dolor que no responden al medicamento, que no responden al bloqueo, por ejemplo, a nivel periférico, se les hace una destrucción de los núcleos infralaminares para tratar de evitar esa comunicación del tálamo con la corteza. Porque uno pensaría lo siguiente: si te está doliendo todo el tiempo, pues lo que voy a hacer es que esa información dolorosa deje de llegar al área 312 para que tú no seas consciente de ese dolor. Y a veces funciona, otras veces no, porque todavía no sabemos cómo funciona el dolor. ¿Estamos en esto? Para la tesis de quedaría un Nobel, muchachos, porque de verdad la gente no sabe. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Esto es lo que les estaba mencionando, el centro mediano vinculado con el estriado, vinculado con áreas motoras, por eso se regula esa rigidez del Parkinson. Y falta lo siguiente, vimos todos, pero ¿cuál creen que me falta? El reticular, que seguramente es el que está actuando en este momento, porque ustedes ya no están en la clase, ya están en otro planeta. Vamos a ubicarnos anatómicamente, síganme aquí. Imaginemos que este es el tálamo, ¿cierto? El tálamo dentro de él tiene una lámina. ¿Cómo se llama esa lámina? Dentro de este tálamo, una lámina dentro del tálamo, lámina medular interna. Si afuera tengo una lámina cubriéndolo, ¿cómo se llamaba esta lámina? Lámina medular externa. Pues resulta que afuera de esta lámina medular externa se encuentra este núcleo, que sería el núcleo reticular. Y acá tendría un paquete de fibras, que sería la cápsula interna. Entonces, ¿cuáles serían los límites del núcleo reticular? La cápsula interna y la lámina medular externa. Entonces, para que entendamos muy bien en dónde se ubica eso. ¿Cuál es esa lámina? ¿Cuál es ese núcleo reticular? Este verdecito que ustedes están viendo acá. Ustedes me habían mencionado lo siguiente. El núcleo reticular tiene un neurotransmisor específico. ¿Cuál es? ¿Habían dicho? GABA. Este núcleo se llama núcleo reticular porque en el tallo hay algo que se llama formación reticular. Entonces se cree que ese núcleo reticular es una proyección diencefálica de esa misma formación reticular. Les voy a hacer un ejemplo y espero que sea lo suficientemente gráfico para que ustedes me entiendan la función del reticular. Un día cualquiera, sin ánimo de ofender, ¿cómo es? No puedo decir tu nombre aleatorio, pero no quiere decir que seas un tranquilo. ¿Cómo te llamas? Sofía está hoy aquí sentada en la clase. ¿Hace cuánto estás despierta? Desde las 5. ¿Y cuántas clases tuviste antes de venir acá? Difícil. ¿Te han pasado casi 3, 4 clases? ¿Almorzaste o no almorzaste? Ok, pues. Ha sido un día largo, ¿no? Se levantó a las 5 de la mañana y son casi las 5, o sea, ya las 12 horas despierto. ¿Fuiste a dormir ayer? Sí. Bueno, pensemos lo siguiente. Ella está aquí sentada en el salón de clases.
atenta, ¿no? Que ella está bien sentada, prestando atención y diciendo, sí, le estoy entendiendo a la profesora, tálamo, cámara nupcial, no sé qué. Va pasando lo siguiente, ella se empieza a cansar. Como ella se empieza a cansar, el núcleo reticular del tálamo va a empezar a hacer esto, va a empezar a mandar GABA a otros núcleos del tálamo. ¿Para qué? Para apagarlos. Entonces, yo estoy aquí, estoy acá y estoy sentada en mi puesto y lo primero que va a pasar, lo voy a decir aleatorio, pero digo como que lo primero que pasa es que el núcleo reticular del tálamo va a enviar GABA al dorso mediano. ¿Qué creen que pasa si se apaga el dorso mediano? ¿Dejo yo de entender? Podríamos decirlo así. Sigo. El núcleo reticular empieza a mandar GABA al geniculado medial. ¿Qué creen ustedes que empieza a pasar? Empiezo entonces yo a escuchar a la profesora lejos, lejos. Después entonces, no sé, uno relacionado con procesos atencionales, podría ser también el anterior, ya como se empieza a apagar un poco, y después lo envío al ventral anterior y ventral lateral. ¿Qué pasa? Se desconecta el tono, la parte motora. ¿Y yo qué hago cuando me estoy durmiendo? Cabeceo. Cabeceo y me despierto, ¿cierto? Porque la información vestibular me hizo despertar. Pero entonces lo que yo voy aquí es que lo que hace el núcleo reticular es ir inhibiendo ciertos sectores del tálamo, ciertos núcleos. Una de sus funciones para ayudarle a dormir. Otra de sus funciones para filtrar información. Pensemos lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado que este ruido del aire acondicionado está prendido todo el tiempo? ¿Son conscientes de ese sonido todo el tiempo? Hay algunas personas que sí seguramente, pero otros no tanto. De pronto no se hicieron conscientes hasta que yo se los mencioné en este momento. ¿Qué hace el núcleo reticular? Inhibe este sonido. ¿Para qué? Para que yo le preste atención a qué? A mi voz. O si yo estoy acá chismoseando con mi compañero, yo lo que voy a hacer es inhibir a quién? La voz de la profesora. Porque ¿qué es más interesante en este momento? El chisme que me están contando. Eso hace el núcleo reticular. Hay algo muy interesante con el núcleo reticular, y esto es un comentario un poquito más de tipo clínico, que hay algo que se llama el petit mal o el pequeño mal. Quiero que me escuchen con mucho cuidado lo que les voy a decir. Hay condiciones en las cuales los niños pequeños, como su cerebro está madurando, a veces es muy difícil para ellos pasar del estado de vigilia al estado de estar dormido. El estado de vigilia es estar despierto y después es quedarse dormido. ¿Me siguen hasta acá? Ok. El núcleo reticular del tálamo me va a ayudar a que yo pase de mi estado de vigilia a mi estado de reposo. Eso se llama descargas de relevo. Entonces, el núcleo reticular empieza a mandar unas descargas de relevo para que se empiece a apagar el estado de vigilia. ¿Me siguen hasta aquí? Los niños pequeños, como no están tan maduros en este proceso, se quedan en un proceso que se llama modo de salvas. Es decir, que es como si el cerebro de ellos se quedara como en estático. No sé, los que hayan tenido facilidad de poder conocer niños chiquitos se van a dar cuenta que ellos están aquí jugando y de un momento a otro se quedan como mirando al vacío y tú le dices, no sé qué, y el niño está como en otro mundo y después tú lo llamas y él vuelve, ¿cierto? Ojo a lo que voy a decir, esto es normal cuando están pequeños, no es normal cuando ya es repetitivo. Quiero también hacer otra claridad y es que ahora todo el mundo habla de, es que me disocié. Ahora todo el mundo se disocia, entonces todo el mundo deja de conectarse con el mundo, no. Esto es una condición de salud que puede ser considerada un tipo de epilepsia y se llama crisis de ausencia. No estoy diciendo que disociar es una crisis de ausencia, ¿sí? Pero sí está muy relacionado cuando el núcleo reticular del tálamo manda más GABA de lo que debería estar mandando y por eso entonces la persona que hace una crisis de ausencia se queda así. Y pasa un montón de cosas y ella no se da cuenta que pasa a su alrededor hasta que vuelve al estado de conciencia. ¿Me siguen hasta acá? Por favor, entonces, de ahora en adelante, mucho cuidado cuando ustedes dicen, Profe, una pregunta, los que tienen déficit de atención pueden estar también relacionados a daños
no lo haremos en forma Sino más patológica, como sino mucha función. una Eso. sobreestimulación. Entonces sí, pero es muy raro, ¿cierto? Al aire. Para finalizar la clase, quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer una integración de lo que hemos visto en tálamo con lo que vamos a ver, con lo que vimos en corteza. Entonces pensemos en lo siguiente. Cada vez que yo hable de un núcleo talámico de primer orden, estoy hablando de un núcleo de relevo. ¿Como cuáles? Ventral posterior medial, ventral posterior lateral, geniculado medial, geniculado lateral. Listo. Aquí. Ese núcleo va a enviar información ¿a dónde? A la corteza. ¿A qué lámina? A la lámina 4 que la estamos viendo aquí. Entonces, esa lámina 4 ahí puede tener células estrelladas. ¿Se acuerdan que ya eran predominantes en esta lámina 4? En estas células estrelladas aquí yo recibo esa aferencia del tálamo que es glutamatérgica. Entonces ahora estas células estrelladas se van a comunicar con quiénes, con las terminales que están cercas a ellas. Mira que si yo estoy aquí puedo activar esta dendrita, y si activo esta dendrita estaré activando ¿a qué? A esta neurona. Eso quiere decir que esta neurona acá, que está en la lámina 5, va a enviar proyecciones ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia subcorticales. Esa era la conexión que te trataba como de explicar. Como los quiero mucho y los estimo un montón, una gráfica de resumen. ¿Cuáles son los núcleos? ¿Cuáles son sus funciones? Las proyecciones, porque hay que ya saberse todo, ¿no? O sea, no quiere decir que la clase implica que ustedes se sepan qué hacen, qué no hacen, referencias, inferencias. Bueno, antes de que me olvide, yo les dije que el miércoles vamos a hacer actividad evaluativa. No pueden sacar ni tablet, ni celular, ni computador, nada. ¿Listo? ¿De qué? De tálamo y núcleo de la base. Pondremos el lunes.